Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de alabanza. Abra su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 6. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 6. Así como está, le vamos a dar lectura en forma unida. Cuando tenga su cita, indíquemelo con un amén. La palabra de Dios dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cierre sus ojos. Bendito y amado Padre, gracias te damos por este tiempo en el que hemos podido alabar, Señor. Ahora pues toca escuchar tu palabra, Señor, esa palabra que tienes para tu pueblo. Por medio de nuestra hermana Rosy, a quien has de utilizar, te rogamos, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto a recibir tu palabra con humildad, Señor, y poderla poner por obra para tu honra y gloria. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Damos paso a nuestra hermana. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Acabamos de leer Romanos 8. Ya desde la semana pasada nuestro hermano Fer nos hablaba de que el tema general era vida espiritual, el tema general de este mes. Y desde el versículo 5 de Romanos 8 dice: los que son de la carne, pues piensan en las cosas de la carne; los que son del espíritu, piensan en las cosas del espíritu. Y entonces el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y entonces, ¿qué tiene que ver con nuestra vida espiritual? Pues precisamente eso. Todos, dependiendo de en qué pensamos, pues a eso nos vamos a dedicar, es la vida que vamos a llevar. O pensamos en las cosas de la carne y nos vamos a dedicar a las cosas de la carne, o pensamos en las cosas del espíritu y nos vamos a dedicar a las cosas del espíritu. Por eso habla de vida espiritual. Quien se dedica a las cosas de la carne, pues evidentemente la vida espiritual es nula. Pero no solo eso, también esto de dedicarse a, de ocuparse en, va a traer consecuencias. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y esa es una de las características que yo encontré cuando le creí al Señor. Yo nunca fui, siempre lo digo, nunca fui especialmente alegre, pero podía estar alegre, porque le creía a Dios y yo decía: Dios es bueno, Dios se encarga de todo. ¿Cómo es Dios? Me daba gozo saber cómo era Dios, ¿no? Entonces, yo decía: ¿y el gozo de dónde me viene? Bueno, de creerle, ¿no? Dice vida y paz. Entonces, cuando dice aquí que estamos hablando de la vida espiritual, conviene detenernos un momento y ver cómo va nuestra vida espiritual. Somos gente que venimos a la iglesia cotidianamente, gracias a Dios, recibimos bendición por los mensajes, gracias a Dios, pero debe haber una evidencia en el vivir diario. Debe haber un cambio en el vivir diario, porque aquí dice que primero pensamos en algunas cosas, luego nos ocupamos en ellas y luego recibimos ciertos beneficios. Entonces, esos beneficios deben verse, no aquí, hermanos, nada más, siempre insisto en lo mismo, pero es que así es, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, cómo somos conocidos, o en nuestras escuelas, cómo somos conocidos, o en nuestras casas. ¿Cómo nos conducimos? Esa vida espiritual se refleja. ¿Hay vida espiritual o no la hay? ¿Nos estamos ocupando en las cosas de la carne o no? A mí me gusta meditar en la Escritura porque me confronta, y entonces dice: los que son de la carne piensan en esto, los que son del espíritu, y entonces digo: ¿de quién soy?
¿De quién soy? ¿Yo de cuál soy? Entonces es tiempo de tomar decisiones por fe. Es pura fe. Yo creo que el sacrificio de Jesús fue por mí. Entonces, soy del Espíritu. ¿No? Ahora, sigue. Piensan en las cosas ¿en qué pensamos? En las cosas de la carne, en las cosas del Espíritu. Y ahí entra un detalle que yo he sido muy consciente estos últimos años, mucho más que antes. La verdad es que mis pensamientos eran libres de ir por donde quiera, no tenían ningún orden ni ninguna dirección, porque yo así lo permitía. Hasta que vengo a entender que los pensamientos han de estar sujetos a la palabra del Señor. Mis emociones han de estar sujetas a la palabra del Señor. Mis decisiones han de estar sujetas a la palabra del Señor. Pero todo empieza en el pensamiento. ¿Sí? ¿En qué piensas? ¿Eres consciente de tus pensamientos, hermano? A mí me da vergüenza, porque yo les decía a mis hermanas, siempre les digo, no soy una buena persona, no soy una buena persona. Dios ha hecho cosas en mí y yo creo en lo que el Señor va a seguir haciendo. Pero también sé que tengo una necesidad profunda de seguir tomada de su mano, de seguirle creyendo y de seguir con Él. Porque lo que pasa por el pensamiento, hermano, si no lo detengo, si no lo sujeto y si no me rindo delante del Señor, aquello es un caos. Y para muestra un voto. Chequen a ver vidas de pastores, vidas de ministros, que caen en situaciones terribles porque llega un pensamiento que no alcanzaron a sujetar, a llevar delante del Señor, a rendir delante del Señor. Hermanos, a todos les pasa, no necesitamos estar arriba de un lugar. Todo el que ha creído en el Señor debe ser consciente de lo que está pensando y a dónde lo van a llevar sus pensamientos. El pensamiento te puede llevar, no tienes idea. Pero cuando el Señor te enseña, cuando el Espíritu te dirige, tú vas poniendo alto. Espérate, así no. Espérate, esto no. Empezar a desechar, a limpiar. Por eso dice, piensan en las cosas de la vida cristiana. Esta vida espiritual nos debe llevar a ejercitar una disciplina y un dominio propio desde el pensamiento que se va a reflejar en nuestras acciones. Esa es la vida espiritual. Dice, porque el ocuparse de, y entonces viene lo que sigue. Hermano, todo lo que tú haces primero lo piensas. Conforme a lo que piensas vas a actuar. Y entonces vamos a ver si te vas a ocupar en la carne o te vas a ocupar del espíritu. Ahora, nosotros sabemos que ocuparse del espíritu no es encerrarnos en un lugar a meditar totalmente todo el tiempo, es vivir la vida que Dios nos da, conforme a su voluntad. Y Él nos enseña a vivir esa vida. Hay disciplinas básicas, oración, lectura de la Escritura, congregarse, ocuparse en las buenas obras que Dios pone a la mano, a tu mano. O de plano dedicarse a satisfacer lo que se te antoja, ¿no? Dedicarnos a satisfacer lo que desea nuestra carne con fuerza. Nuestra carne es muy fuerte. Puede dominar, puede controlar. Y ahí hay una lucha que nosotros llevamos, pero hay consecuencias si nosotros las sabemos. Vida y paz, gozo, frutos del Espíritu o muerte. La Escritura no habla de otra cosa, no hay una tercera opción. Entonces, hablando de esto, hermanos, de que esa es la vida espiritual, bueno, espero que todos estemos en la decisión firme de que hasta hoy podemos decir que somos del Espíritu por la obra de nuestro Señor Jesús, que podemos dedicarnos a pensar en las cosas del Espíritu, y que podemos tomar la decisión de dedicarnos
a ocuparnos en las cosas del Espíritu. Y que también aún más allá podemos dar testimonio de que Dios transforma nuestras vidas y hay consecuencias en nuestras vidas. En nuestra vida familiar habrá gritos, peleas, rencores, amarguras, habrá quejas, habrá pleitos, habrá riñas, habrá murmuración, habrá gratitud, habrá paz, habrá descanso, habrá alabanza. ¿Qué hay en nuestra vida cotidiana? Ahí está la consecuencia. Si alguno de nosotros está pensando que venir a la iglesia no le ha significado nada, tiene razón, pero le falta algo más que venir a la iglesia. Le falta ocuparse en las cosas del Espíritu. Si piensa que el mensaje ya no le llena, tiene razón, el mensaje no le va a llenar. Necesita ocuparse en las cosas del Espíritu. La Escritura dice que el que busca, encuentra. Que el que pide, recibe. Y al que toca, se le será abierto. Y entonces, en esta vida espiritual que podemos llevar, viene este aspecto de intimidad que se da, que como decía Diego, pues acercarnos a Dios es de lo más sencillo y a la vez de lo más difícil, porque la carne no quiere, la carne se resiste. Alguna vez decía una frase, son luchas espirituales, hermano, algo tan sencillo como darte tu tiempo para orar y darte tu tiempo para meditar la Escritura. Y si no, como muestra un botón, ¿no? Nosotros ya sabemos quiénes venimos los martes y quiénes venimos los jueves y quiénes vienen los domingos. ¿Cuál es la razón de que la iglesia tenga esa variedad? Alguien ha tomado decisiones y alguien no las ha tomado en base a lo que ha vivido y alguien se ha conformado. Pero la vida espiritual ha de ir en crecimiento porque hay un propósito. Dios tiene propósito. Entonces, intimidad, dice. Conexión profunda que se forma, qué bonito, ¿no? Conexión profunda. Que se forma en relaciones personales a través de la cercanía emocional. La confianza, la aceptación y la vulnerabilidad. Yo puedo recordar en mis tiempos de escuela, mi amiga de la primaria de aquí, mi amiga de la primaria de allá, mi amiga de la secundaria y mi amiga de la normal. Pero también me acuerdo, hermanos, que cuando yo decía esa va a ser mi amiga, era esperarla, era platicar con ella, era buscarla en las actividades. O sea, no nada más ay, como que si sale, no, era hacer lo posible por establecer esa cercanía con esa persona. De tal manera que de verdad yo recuerdo una amiga, y cuando les digo la amiga de la primaria de aquí, es que todo el año fue mi amiga, Irma. Todo el año Leti fue mi amiga en sexto. En la primaria, Mónica, los 3 años. Y en la normal, Flor, los 4 años. Pero nos buscábamos. Requiere trabajo. Para que haya esta intimidad, requiere que haya intención, se procura. Por eso es ocuparse de las cosas del Espíritu, ocuparse. Del Espíritu o de la carne, te vas a dedicar y vas a tener esa intención. Si tienes ganas de lograr un trabajo, pues te ocupas en eso, ¿no? Si quieres cualquier objetivo en la vida, te va a tener ciertos pasos que vas a tener que seguir para lograrlo, si no todos están mal. Pero dentro de nuestra vida sabemos a qué le vamos a dar prioridad por el efecto que producen. ¿Estás contento con la vida que tienes, con la vida espiritual que tienes? ¿Estás satisfecho con lo que has recibido de Dios? ¿Sientes que Dios te ha quedado a deber? Muy seguramente, hermano, tú eres el que te has quedado corto para establecer esa conexión con el Señor.
porque el Señor desde el principio lo que Él quiso era ser cercano a su pueblo. Él lo dice en la Escritura. Él quería andar entre su pueblo. Siempre lo dijo. Pues mandó a Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Él lo envió, vino de Él ese deseo de establecer esa conexión íntima con nosotros. Ahora, la intimidad se procura. Tenemos ahí en Daniel a un personaje que nos dice la Escritura que ante una amenaza de ser acusado, él no cambia su manera de ser y en forma cotidiana dice, entra en su casa, abre las ventanas que dan hacia Jerusalén, se arrodilla 3 veces al día, ora, da gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos al día, hermanos? Pero de dedicarnos a orar, de decir voy a orar. Las mujeres propusimos orar los lunes a las 10. Dios sabe cómo lo hace cada quien. Dios sabe a qué hora lo hace cada quien. Y Dios sabe si lo hace cada quien. Pero ese fue como un acuerdo para esas peticiones que se proponen, pero la vida de oración es personal. Es una vida de oración que tú te propones. 3 veces al día Daniel se proponía. Y conocemos la vida que tenía Daniel, el testimonio de Daniel. Dice el Señor, muy amado. Le dice, desde el principio que escuchamos tu oración, tiene que ver con el versículo de hoy. Desde el principio que escuchamos tu oración, el Señor me envió. Se tuvo que detener un momento, pero el Señor escucha, dice Proverbios 15:29. El Señor está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Él sabe quiénes son los justos. Esperamos que nosotros también sepamos que somos los justos y que Él nos escucha. Y que podamos dar testimonio de que nos escucha. Yo la vez pasada les decía, de verdad a veces que ni oro, hay un deseo aquí interno y el Señor me responde. ¿Quién conocía ese deseo si no lo expresas? El Señor conoce nuestros pensamientos más profundos. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Quién hacía esto, hermanos? Nuestro Señor. Nuestro Señor. Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Él se levantaba, se iba ahí en la soledad y oraba. Si lo hacía Él, ¿lo necesitaremos nosotros? Si lo hacía Él, ¿no es ejemplo para nosotros? Pero requiere esfuerzo y determinación levantarse temprano. La intimidad se procura. Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él está en lo secreto. Si bien podemos llevar nuestras oraciones en todo lugar, qué hermoso es que nos dediquemos en un tiempo, en un momento para buscarlo, a Él a solas, con toda la intención de clamar a Él, de establecer mi comunión con Él, de que Él me escuche y de escucharlo, si Él me lo permite. Si Él me habla, yo ser capaz de escuchar. Él ve en lo secreto, Él espera ser buscado. Esta intimidad, hermanos, también tiene frutos. En esta intimidad Dios se manifiesta, se revela. Salmo 25:14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto.
Dice la traducción del lenguaje actual: tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran y les das a conocer tu pacto. Te haces amigo, dice, te haces cercano. Conoces a los que te buscan de verdad. Y lo que necesitan saber, tu voluntad, lo que tú estableces, lo que tú esperas, se los das a conocer. El pastor dijo hace poco, se nota, hermanos, nuestra vida espiritual se nota en lo que hacemos. El testimonio habla por sí solo, no necesitamos decir, estoy orando. No necesitamos decir, estoy leyendo mi Biblia. Se nota, hermanos, porque Dios se revela a la vida. Y suceden cosas cuando Dios se revela a tu vida. Vas entendiendo cosas. Dios revela su voluntad, lo que demanda, y su palabra entonces adquiere sentido y significado real. A todos nos ha pasado que leemos la Biblia y de verdad yo me comprometo a leerla y la termino, pero a veces no entiendo. De verdad, a veces no entiendo. Pero cuando el Señor me quiere revelar, hermanos, o cuando, no sé si a ustedes ¿a quién le ha pasado que de repente entiende aquello que no entendía? ¿Quién se lo reveló? Porque Él quiso, porque Él vio que lo estabas buscando y porque Él quiso. Te lo dio a entender. Y entonces todo cae en su lugar y dices, ¡ah! Cierto, así era. Y de eso se trata, de que esta vida espiritual tenga sentido. A eso venimos, no a entender, no a quedarnos cortos, a experimentar ese gozo, esa paz que Él da, ese entendimiento. Me gustó cuando un día Claudia dijo, ay, he conocido más a Dios en estos días. Hace tiempo lo dijiste, no sé si te acuerdas, que en los años que había estado yo dije, ¡oh! Debió ser fantástico darse cuenta que estaba conociendo a Dios. Porque conocer a Dios no es cualquier cosa, hermanos. ¿Quién es Él? ¿Qué quiere Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su corazón? Y de verlo tan cerquita, uno, ¿sabe qué? Uno anhela ser como Él. Porque lo que yo veo en mí y lo que veo en Él es tan diferente. Que entonces yo digo, ay Señor, yo quiero de eso que tú eres. Dame de eso que tú eres. Trata en mí. Eso es ser íntimos, hermanos, buscarlo, conocerlo, anhelarlo. Dios se manifiesta, Dios revela su voluntad. Dice Salmo 51:6, cuando David está confesando su pecado, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Era un varón que había pecado, pero él conocía a Dios. Y muchas veces le había conocido. Lo había buscado y había entendido. ¿Sabe David que no hay forma de esconder, de engañar, de pretender? No hay forma de ocultarle algo al Señor. Y también sabe que si alguna sabiduría viene al corazón es de parte de Él. En lo íntimo somos totalmente descubiertos por Él, expuestos. No sabemos conocidos a profundidad. Imposible ocultarnos, pretender engañar y al mismo tiempo su Espíritu nos da entendimiento. Cercano estás tú, oh Señor, Salmo 119, 151, y todos tus mandamientos son verdad. Este Salmo 119 se exalta porque se caracteriza porque exalta la palabra de Dios. En muchos aspectos dice todo lo que significa la palabra y dice, cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Al escudriñar la palabra se da cuenta de que Dios es un Dios cercano. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios no nos oye, que Dios no nos ayuda, que Dios ya no está con nosotros? Bueno, más bien nos hace falta dar unos pasitos más hacia Él, en vez de pensar que el que está lejos es Él.
porque el que está leyendo la Escritura dice, cercano estás tú, oh Señor. Tú eres un Dios cercano, un Dios que está aquí entre nosotros está. Al meditar en su palabra se adquiere la certeza de que Dios es un Dios cercano. El Señor responde preguntas, el Señor da certezas, da enseñanzas y por ende cambia actitudes. El hombre que recibe la enseñanza del Señor no puede vivir de la misma manera. Debe haber un cambio, hermanos, un cambio de actitud. El cambio de pensamiento también, un cambio en la intimidad. Si de veras va a pasar algo, te tienes que cambiar. No porque tu mamá te está diciendo, ni porque el pastor te lo dijo, sino porque allí en la intimidad entendiste que a Dios le agrada o no le agrada, que Dios espera, que Dios te busca, que Dios te llama en algún aspecto. La intimidad transforma. Dice Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Jesús ya no estaba, pero dejó a sus amiguitos igualitos que él. Hablaban igual, que pensaron que ya se habían librado, sí, del maestro y que le salen otros. Ellos habían acompañado al maestro por 3 años, lo vieron caminar, comer, platicar, enseñar, obrar, exhortar, orar. Y al cabo del tiempo algo pasó con ellos. Fueron transformados. Hermanos, la Escritura lo menciona muchas veces. Somos llamados a ser transformados a su imagen. Cada uno de nosotros. A ser un poco más como Él, menos como nosotros. Ese es el resultado de la intimidad con Dios. Y no se va a dar de la noche a la mañana, ni es tan fácil, o quizá Dios permite que en algunos el proceso sea más rápido, en algunos el proceso sea más lento, pero un corazón misericordioso, un corazón que interceda, un corazón que se humille, un corazón que le busque, porque así es nuestro Señor. Va siendo cambiado en nosotros, nuestro carácter. El cristiano no puede decir ya, yo soy así. El cristiano dice, Señor, hazme como tú quieras que yo sea. Sigue haciendo tu obra en mí. Segunda de Corintios 3:18, nueva traducción viviente, dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. La vemos, hermano, vemos su gloria y entonces la reflejamos. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es cierto, para allá debemos ir. Ese debe ser el propósito. Que las personas digan, es que la hermanita ya no es como era antes. ¿No? Que digan, qué buen testimonio dejó el hermano, ¿no? Antes era así, ahora es asado. Hermano, ese cambio solo con la intimidad con Dios. De buscarlo, encontrarlo, deleitarse en Él, ver su gloria, reflejar su gloria. Vamos a Apocalipsis 3:20, hermanos, terminamos con este versículo conocido, ya se lo saben, si se lo saben, no lo busque, si no se lo sabe, búsquelo. Apocalipsis 3:20. Un mensaje de nuestro Señor Jesús a la iglesia. Dice así, lo leemos en forma unida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué mejor invitación? ¿Oímos su voz? ¿Le abrimos? No sé, hermano, no sé, cenar con él. ¿Cuánto podemos disfrutar una cena con amigos? ¿Qué será una cena con él? Que el Señor nos deje experimentarlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu Espíritu que nos guía. Te agradecemos por la oportunidad, Señor, de tomar decisiones hoy, de corregir, Señor, aquello que no hemos hecho. Ayúdanos, Señor, a mirarte y anhelarte a ti. Anhelar ser como tú, anhelar hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos a anhelar estar en comunión contigo. Ayúdanos a anhelar tener los oídos abiertos y escuchar tu voz. Ayúdanos a anhelar estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a anhelar hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Dios les bendiga, hermanos.